Buenas noches amigos, y hoy vamos a conversar en nuestro programa sobre el Corpus Christi o Cuerpo de Cristo, que es una solemnidad que estuvimos celebrando durante este fin de semana en nuestra Iglesia Católica. Pero antes de comenzar vamos a darle gracias a nuestro Señor por lo que vamos a conversar el día de hoy, por esta enseñanza que vamos a tener. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por este programa que tendremos el día de hoy, por tu cuerpo y tu sangre que nos das en tu Santa Iglesia Católica. Queremos pedirte que a través del Espíritu Santo seas tú hoy en este programa quien pase sanando a toda persona que necesite sanación, Señor. Toda persona que necesite sanación y liberación en tu nombre y a través de tu palabra. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor Jesús. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él derrame todas sus gracias sobre todos nosotros y podamos recibir la palabra de Dios, abriendo nuestros corazones a esa palabra, recibiéndolas en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven, derrámate sobre todos nosotros, sobre todos los que estamos escuchando este programa y los que están viendo a través de las redes sociales. Ven, Espíritu Santo, ven. Bueno, Daniela, lo primero que debemos mencionar en cuanto al cuerpo y sangre de Jesucristo es lo que dice nuestra palabra de Dios, porque está escrito en Mateo 26:26, que Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y lo pasó a sus discípulos diciendo: coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y también, pasando el vino, dijo: beban todos ustedes, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos, por muchos, para el perdón de los pecados. Este es, digamos, nuestro fundamento bíblico, hermanos, del Corpus Christi, y es importante decirlo, Daniela, porque somos la religión que es la única religión que realmente tiene el cuerpo y la sangre de Cristo, y por eso nos diferenciamos de todas las demás religiones. Entonces quiere decir que fue Jesús quien instituyó este sacramento de la Eucaristía. Así es, el mismo Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, que posteriormente Pablo, que no conoció en persona a Jesús, también lo fue pasando como una tradición, y cuando celebraban las llamadas asambleas eucarísticas, que son los inicios de nuestras misas actuales, ellos partían el pan y comían a la vez que discutían y hablaban sobre la palabra de Dios, es decir, evangelizaban en nuestras comunidades cristianas. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque nuestra Iglesia Católica siempre tiene como distintivo de todas las demás religiones que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Gabriela, pero ¿será que todos los sacerdotes creen esto? Bueno, yo pienso que no todos los sacerdotes. De hecho, hay muchos sacerdotes que no tienen suficiente fe, pero es nuestro Señor quien precisamente se manifiesta a través de los milagros eucarísticos para hacer que nuestros sacerdotes que tienen poca fe pues crean que efectivamente existe Jesús sacramentado, que Él está allí presente, su alma, su cuerpo, su divinidad. Pues entonces de allí viene este primer milagro que hace que la Iglesia precisamente fije como fiesta litúrgica a esta fecha de Corpus Christi, ¿verdad, Gabriela? Sí, fíjate que el inicio principal se remonta al siglo XIII, cuando una monja llamada Santa Juliana de Lieja tuvo una visión a los 16 años, en donde se le presentaba una luna llena con un punto oscuro, y ella entendía que el significado de esto, dentro del discernimiento que le daba el Espíritu Santo, era que a la Iglesia le faltaba una fiesta. Y esta visión la tuvo ella de manera consecutiva, hasta que, cuando logró ser priora de un convento, habló con un confesor y le comentó sobre esta visión. Entonces el confesor, a su vez, fue hasta donde el obispo y le contó sobre la visión que había tenido esta Santa Juliana, y fue cuando decidieron que dentro del discernimiento que da el Espíritu Santo, que probablemente lo que se quería era instituir
una solemnidad sobre el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y de allí, esos son los primeros inicios, Daniela, cuando se comenzó entonces a instituir, se abrió el primer camino para instituir la solemnidad del Corpus Christi. Y posteriormente también en el año 1263, cuando un sacerdote en Roma que celebraba la Santa Misa tenía dudas de que la consagración fuese algo real, al momento de partir la Sagrada Eucaristía vio salir de ella sangre, incluso llenando el corporal, Gabriela, que es el paño blanco sobre el cual se coloca el cáliz. De hecho, este corporal aún se conserva como una reliquia. ¿Qué te parece? Qué maravilloso ese milagro. Sí, y tenemos que darle gracias a nuestro Señor Jesucristo que permite que estas revelaciones se den justamente para que nosotros, sus fieles, creamos en fe que allí realmente está Él, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Y debe llamarnos a la reflexión que sea un sacerdote quien haya puesto en duda la presencia real de Jesús en la Eucaristía, porque quiere decir que aún siendo ministro o sacerdote ministerial, pues puede tener esas dudas, y el Señor en su infinita misericordia hizo este milagro para abrirle los ojos espirituales a este sacerdote. Sí, Daniela, eso me recuerda a aquel sacerdote que llevaba la causa de la Madre María de San José, no sé si tú recuerdas, que todas las hermanitas de la congregación de las Agustinas Recoletas decían: nuestra Madre María debe estar incorrupta su cuerpo porque ella tenía, bueno, una relación muy bonita con Jesucristo, y lo más probable es que el Señor le mantenga su cuerpo incorrupto. Y el sacerdote pensaba que no, y cuando fueron realmente allí al momento de la exhumación de sus restos, el sacerdote insistía en que no iba a estar incorrupta, y la consiguieron tal cual así incorrupta. Eso fue un mensaje también de Dios para que él creyera, para que aumentara su fe. Así es, y entonces es como la Iglesia establece a través del Papa Urbano IV la celebración en toda la Iglesia desde 1264 de esta solemnidad del Corpus Christi. Es así como comienza. Pero ¿qué significa Eucaristía, hermanos? Eucaristía es un vocablo que viene del griego y que significa acción de gracias. Es una palabra, Gabriela, que nos da una gran reflexión de la gracia que nosotros le damos al Señor cada vez que hacemos el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo, siendo este el sacrificio más agradable para el Padre Celestial, ¿verdad, Así Gabriela? es, no hay otro sacrificio que más agrade a Dios que el sacrificio de la Santa Misa, porque allí se está ofreciendo justamente de manera incruenta el cuerpo y la sangre de Jesús. Es decir, que allí nosotros renovamos en cada misa ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Así es, y no es sino hasta el Concilio de Trento que se hace realmente oficial esta solemnidad. Ahora, Gabriela, para comulgar, ya que estamos hablando entonces de una solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesucristo, debemos estar en estado de gracia. ¿Qué significa entonces esto? Eso es muy importante. Para nosotros comulgar tenemos que tener una preparación, que además esto está establecido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es muy importante, por supuesto, ser bautizado, haber hecho la primera comunión, la confirmación. Bueno, la confirmación se hace posteriormente, pero lo más importante, ya una vez que tenemos la primera comunión, es confesarnos regularmente. Y bueno, habían santos, Daniela, como por ejemplo el Padre Pío, que decía que había que confesarse una vez por semana. También lo decía San Ignacio de Loyola. Sin embargo, como bueno, en los tiempos actuales, la Iglesia ha permitido que se pueda confesar por lo menos una vez cada 6 meses, o al menos una vez al año, para nosotros poder comulgar, porque es muy importante que hagamos acto de contrición y estemos realmente arrepentidos cuando vamos a consumir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un sacramento muy sagrado. Y así lo dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28, que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber de esta copa. Si se come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, se come y se bebe su propia condenación. Es decir,
Ciertamente, Gabriela, hay que tener un examen exhaustivo de conciencia e ir al sacramento de la reconciliación, es decir, confesarnos estando arrepentidos de nuestros pecados y con el firme propósito de no volver a pecar. Y además, Daniela, también dice allí la palabra que por esta razón no muchos están enfermos y otros incluso han muerto, es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando nosotros vamos a comulgar necesitamos estar preparados, porque quien comulga sin haberse confesado, sin haber hecho su acto de contrición, está en pecado mortal, y comulgar en pecado mortal pues implica una condenación peor. El estado de la persona puede ser peor que si se abstiene de comulgar para no ofender a Dios. ¿A quién se está ofendiendo entonces cuando se hace esa comunión sacrílega? Se está ofendiendo a Jesucristo y Él es el principal ofendido. Y también es importante decir, Daniela, que la preparación implica realizar un acto de contrición. Pero de eso vamos a hablar al regreso de esta pausa musical. Ya venimos. Bueno, hermanos, estamos de vuelta con su programa Minutos de Sanación. Hoy estamos conversando sobre el Corpus Christi o la solemnidad del cuerpo de Cristo que celebramos este fin de semana en nuestra Santa Iglesia Católica. Y estamos conversando sobre esa preparación que se requiere para nosotros poder comulgar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y estamos conversando, Daniela, que cuando una persona no hace acto de contrición, de nada le sirve confesarse. Y esto es algo muy importante. Si nosotros vamos al sacramento de la confesión, pero para nosotros eso es como algo supersticioso, como que bueno, yo me confieso y ya, por arte de magia, todos los pecados que yo tengo desaparecen. Pues no, eso es una falsa creencia, eso es una errónea creencia, porque para confesarse hay que estar arrepentidos y tener un propósito de enmendarse. Entonces, por ejemplo, si una persona está en pecado porque vive en concubinato, se confiesa, pero no tiene realmente un propósito de enmendar su situación, de nada sirve la confesión. Y hay un testimonio incluso de una chica de otro país que ella decía que cuando fue a confesarse y le confesó al padre este pecado, el padre le dijo: no vuelvas a venir a confesarte hasta que decidas qué vas a hacer, si te vas a casar o te vas a separar, pero no puedes continuar viniendo a la confesión y pretendiendo comulgar si tú no estás realmente arrepentida. Entonces allí hay que tener mucho cuidado, porque a veces las personas se sienten que necesitan liberación, pero no se dan cuenta que no se liberan es porque a pesar que se confiesan no están realmente arrepentidos. Y también debemos hablar de este tema, Gabriela, de las personas que van a la comunión pero creen en los horóscopos, se hacen terapias alternativas de sanación como el Reiki, o hacen meditación trascendental, o se leen las cartas. Esto también impide, hermanos, que nosotros entremos en comunión con Cristo, porque, bueno, como lo decía un sacerdote en la misa del Corpus Christi, ¿de dónde vienen los horóscopos? ¿Quién lo ha creado, verdad? ¿Acaso nosotros ponemos nuestra confianza en Dios cuando leemos qué va a pasar con nosotros según el signo zodiacal? ¿Qué te parece, Gabriela? Sí, y es muy importante porque hay personas que ignoran esto. Y en muchas misas, afortunadamente, antes del momento de la comunión, se informa a los fieles que aquellas personas que creen en el horóscopo, que practican budismo, hinduismo o alguna otra práctica de la nueva era, como por ejemplo la meditación trascendental, el mindfulness, bueno, todas estas prácticas te impiden comulgar. Para poder hacerlo tienes que primero, muy importante, no es simplemente confesarlo, es que hay que arrepentirse de haberlo hecho, hay que tener la conciencia de que se ofendió a Dios, de que se atentó contra el primer mandamiento. Y una vez que hay esa conciencia, entonces se va con ese arrepentimiento a la confesión, porque vamos a recordar que cuando una persona se confiesa, es Jesucristo quien está allí en el confesionario, perdonando los pecados a través del sacerdote. Entonces, hay que hacer ese acto de contrición y el propósito de enmendar esa situación, ese pecado en el que se cayó y que lamentablemente impidió a la persona estar en amistad con Dios. Sí, no nos engañemos, hermanos, la adivinación no es una práctica que venga de Dios,
ni tampoco la sanación a través de energías que no conocemos, energías que son extrañas, que le llaman energía universal, energías positivas o rituales, o poner nuestra confianza en superstición como la sábila guindada en la puerta de la casa porque eso atrae las buenas energías o la buena suerte, o el ojo turco, las pulseras con el ojo de la protección. Hermanos, Dios nos protege, no necesitamos utilizar ningún tipo de elementos supersticiosos para que Dios esté con nosotros. Basta que lo invoquemos a través de nuestra oración todos los días y Él nos va a proteger. Pongamos plenamente nuestra confianza en Dios. Y si tenemos algún tipo de superstición que nos cuesta dejar, entreguémosle eso a Dios, renunciemos delante del Santísimo, arrepintámonos de corazón, confesemos esto al sacerdote que Dios nos va a perdonar. Y si esto nos ha traído algún tipo de perturbación, el Señor nos va a liberar hasta a través de este sacramento hermoso de la Eucaristía. Gabriela, ¿tú tienes algún testimonio con la Eucaristía? Claro, por supuesto. Nosotras mismas que realizábamos Nueva Era, que practicábamos lo que es la meditación trascendental, la invocación angélica con llamas de colores, quedamos, gracias a Dios, liberadas por este sacramento de la Eucaristía y por la adoración eucarística, que también es muy importante. Tanto consumir el cuerpo y la sangre de Jesucristo como adorarlo, porque allí está Él presente. Y por supuesto que siempre va a ser muy liberador. Yo recuerdo que cuando tenía todas esas perturbaciones, producto de haber caído en estas prácticas de Nueva Era, lo único que realmente a mí me aliviaba, yo sentía alivio, era cuando comulgaba. Y entonces yo necesitaba a veces ir 2 veces en el mismo día a comulgar, porque era lo único que yo sentía que realmente me daba tranquilidad y paz en medio de aquella perturbación tan terrible que sentí en ese momento. Pero Daniela, nosotros acá en Venezuela también tenemos milagros eucarísticos. Así es, nosotros tenemos el primer milagro eucarístico en Venezuela, hasta ahora el único que ha habido, que ocurrió en la finca Betania el día 8 de diciembre de 1991, que es precisamente, Gabriela, el día de la Inmaculada Concepción. El padre que estaba celebrando la Eucaristía en una vigilia precisamente tenía dudas sobre la presencia real de Cristo en este sacramento, y al partir la hostia, la misma sangró. Minutos antes de ese sangrado y en plena consagración cayó un rayo de luz blanco, azulado también, unido en esta consagración. Venía como del techo, como del cielo, y traspasó la capillita, iluminando la hostia. Al realizar estudios sobre la hostia se concluyó que la sangre era humana y su grupo sanguíneo correspondía al mismo de otros milagros eucarísticos de otras partes del mundo. Este milagro está actualmente en custodia de las hermanas agustinas recoletas de Los Teques. Un milagro hermoso y maravilloso, porque además, bueno, la finca Betania es un lugar muy bendecido. Fue donde se apareció la Virgen de Betania, acá en Venezuela, en la finca de la señora María Esperanza Medrano, que todavía está allí, esta finca, recibiendo a peregrinos. Y pues este milagro lo hizo el Señor precisamente para que este padre se convenciera de su presencia real en la Eucaristía, pero también para que nosotros mismos, como fieles, creamos que Él está allí presente y que está con nosotros, porque además todo lo que acompañó este milagro, ¿no? La luz que cayó del cielo, el rayo, algo maravilloso, hermanos. Debemos creer siempre y confiar en que el Señor está allí presente en este sacramento hermoso. Es su cuerpo, su sangre, el alma y la divinidad. Y está allí para nosotros, para que lo recibamos. Un milagro maravilloso de amor, Gabriela. Sí, pero además un mensaje muy bonito, ¿no? Porque si se apareció, o sea, se ocurrió este milagro en la finca Betania, que es una finca en donde fue la Virgen María quien pidió que se le hiciera ese lugar. Y ella incluso cuando se apareció bajo la advocación de la reconciliadora de los pueblos, se apareció allí en Betania, ella dijo que ese lugar era un lugar sagrado, que era como si fuese la Gruta de Lourdes en Francia, que era muy parecido. Para ella era como una segunda Gruta de Lourdes. Y entonces, fíjate qué mensaje tan bonito, que justamente allí en ese lugar consagrado por la Virgen María ocurrió el primer milagro eucarístico de nuestro país. Esto quiere decir que la Virgen María nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Qué maravilloso saber que la Virgen nos acompaña y que es el camino más seguro para conseguir a Jesús.
Y el que ama a Jesús, ama a su Santísima Madre, la Virgen María, por quien Él entró al mundo a habitar entre nosotros. Sí, quiere decir que donde está la Virgen María está Jesucristo, no hay duda alguna de eso. Y también muy bonito, Daniela, que la Eucaristía es también un alimento del que muchos santos han consumido solamente la Eucaristía y con eso se han mantenido. Un ejemplo es la Madre María de San José, que durante 10 años solo se mantuvo de haber consumido la Eucaristía y bueno, terminó siendo una gran santa. Y es porque la Eucaristía, hermanos, es fuente de santificación, porque nos da la fuerza para alcanzar todas las virtudes cristianas. Estos santos como Sor Faustina o como la Madre María de San José, como tú lo dices, Gabriela, comulgaban a diario y de allí pues sacaban esa fuerza y esa fortaleza para cumplir todos los mandamientos de Dios, para lograr la perfección y para lograr la santidad. Pero además, la Madre María estuvo así durante 10 años y nunca se enfermó, porque la Eucaristía es alimento espiritual también para los que están enfermos y para los que están agonizantes. Es decir, que cuando una persona está enferma y acude a la Eucaristía, el Señor puede obrar milagros y proezas en estas personas. Bueno, yo creo que el Padre Vicente está igual, porque el Padre Vicente tiene ya 85 años, nunca se ha enfermado y comulga todos los días y hace misa, a veces hace misa hasta 3 veces al día. Y es que así lo dice, hermanos, San Pablo en 1 Corintios 11:30, cuando habla de que tenemos que distinguir o discernir el cuerpo del Señor, nos dice: por eso hay entre ustedes muchos enfermos y débiles, y son muchos los que han muerto. Es decir, que cuando nosotros comulgamos sacrílegamente nos podemos enfermar y podemos también quedar muy perturbados. Así que hay que tener mucho cuidado con hacer comunión sacrílega. Bueno, hermanos, y es que esta enorme gracia de la Eucaristía, que la recibimos nosotros en la Iglesia Católica, es el milagro más maravilloso, porque es la unión con Jesucristo, nada más y nada menos, Gabriela. Es la unión del alma con Jesucristo, así que vamos a darle gracias a Dios por este sacramento. Sí, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos has permitido transmitir en el día de hoy. Queremos que envíes tu Espíritu Santo, Señor, sobre todas las personas que nos han escuchado en este programa, para que seas tú obrando en ellos, en sus corazones. Te pedimos, Señor, por intercesión de nuestra Beata, la Madre María de San José, y del Padre Pío, que fueron unos grandes adoradores eucarísticos, así como también el Beato José Gregorio Hernández, que nos concedas el don de una conciencia plena de pecado, para no comulgar en pecado mortal, y que también nos des el don del arrepentimiento, Señor, para que hagamos una confesión que tenga todos los requisitos para poder limpiarnos de todas esas penas y reparar esos pecados. Gracias, Señor Jesús, por todas las bondades que tú nos das a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, y permítenos recibirte siempre en estado de gracia, que no seamos nosotros los que te rechacemos, los que rechacemos tu amor, tu bondad, tu misericordia y ese milagro de amor en el cual tú te entregas, te haces pequeño para que nosotros te podamos recibir. Permite que nosotros podamos recibir todas esas gracias, Señor, y que nunca te rechacemos. Bendito y alabado seas. Amén. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos.